¿Qué pasa, loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, yo no sé qué piensan ustedes de mi risa, pero mi hermano cómo le encanta burlarse. Pero la neta yo no me río como él le hace, yo no me río. Él se ríe, no sé si alguna vez han escuchado la risa de Waluigi, uno de los personajes de Mario Bros. Pero yo no me río como ese güey. Bueno, por lo menos a mí, mi punto de vista o como yo siento que me río, yo así no me río. Entonces, vale madres, yo sigo siendo como se burlen. Si se burlan de mi risa, vale madres, si se burlan de mí, no pasa nada. Aquí vamos a seguir, aquí vamos a estar. Y aquí nos vamos a seguir muriendo de la risa así de la nada, o sea, porque así soy. Pero bueno, ¿cómo están, loqueros? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un gran diciembre. Bienvenido sea diciembre, ya bendito sea Dios, vacaciones después de 2 o 3 meses de... Ay no, ahora sí este semestre fue una cosa bastante complicada. El primer parcial no tuvo tanto, o sea, estuvo normal como lo de siempre. Segundo semestre, digo, segundo parcial, ahí sí fue donde dije, ay, güey, ¿en dónde me metí? Y el tercero, bendito sea Dios, logramos pasar como si nada, normalito. Tranquilito, papá. Bueno, más o menos. Pero bueno, eh, como podrán ver, bueno, la intención, si escucharon el episodio pasado, es acerca de, bueno, hablar acerca de las diferentes carreras, diferentes, pues, puntos de vista, opiniones, experiencias acerca de cómo vive uno esta etapa de la universidad. Y como pudieron ver, ya tuvimos un primer episodio acerca de, pues, la ingeniería en mecatrónica dentro del SETI. Ahorita, pues, bajo opiniones de estudiantes de mi generación, por lo menos, que pues estamos viviendo esta etapa apenas de que entramos a la universidad y nos estamos pues apenas adaptando a todo este tema de, pues, de manera virtual. Como lo fue, pues varias escuelas, varias universidades ya regresaron a clases presenciales. Por lo menos en nuestro caso, no hemos regresado presenciales. Esperamos que ya el siguiente semestre volvamos todo normal, que ya por primera vez visitemos el plantel de la universidad y podamos disfrutar de las prácticas para no ser de las generaciones más mensas o incompetentes dentro de toda la rama de ingenieros. Porque sí hacen falta las prácticas, la verdad. Pero bueno, entonces, este episodio lo pensé para contar acerca de todo el proceso que es acerca de, pues, lo que es decidir tu carrera, elegir una escuela, hacer trámites, etcétera, etcétera, hasta el momento de ya estar dentro de la carrera, explicando como mi punto de vista personal de lo que ha sido toda esta trayectoria de, pues, elegir una carrera desde la prepa, buscar qué universidades hay, hacer los trámites, hacer el examen, estar ya dentro de la escuela, para explicarle a gente, no sé, tengo varios conocidos ahorita que están pues acercándose ya a pues ya están a 2 pasos de ya entrar a la universidad y todavía están así como en este dilema de pues a dónde me voy a meter, qué carrera estudio, qué pasa si no me gusta, qué pasa si no apruebo el examen. Y entonces a eso vino yo. A eso vino el Locker. A hablar con ustedes acerca de todo este tipo de cosas vistos desde mi punto de vista. Claro, no es lo mismo para todos, pero pueden darse una idea porque no siempre todos estamos como en las mismas condiciones, no todos tenemos las mismas experiencias, las mismas vivencias, como para vivir de la misma manera. Esto que pues esperemos todos podamos pasar, que es la universidad. Ok, entonces, empezando desde el principio, ¿no? Ok, yo por ejemplo, yo sé que desde muy chico
siempre he tenido como este gusto pues de construir cosas, de la electrónica, de robótica, todo eso de que es armar, construir, siempre me ha gustado mucho. Entonces por esa parte yo no tenía como que tanta duda sobre qué iba a estudiar. Esto por ejemplo en la primaria. En la primaria, por ejemplo, a mí me gustaba bastante y hasta la fecha me sigue gustando mucho. Ya no lo hago tanto, pero me gusta bastante lo que es pues dibujar, pintar, etcétera, etcétera. Entonces, mi primera opción, o sea, yo desde chiquito creo que ya estaba pensando acerca de qué iba a estudiar y era diseño gráfico. Obviamente, pues una persona de primaria no sabe, lo único que quiere pues es disfrutar de su vida, es cumplir su sueño, hacerse feliz a él mismo, o sea, sentirse bien y no piensa de manera pues tanto en la parte de que pues tienes que vivir de cierto trabajo, tienes que ganar cierto dinero, si tienes hijos tienes que mantener a ellos, tienes que darle mantenimiento a tu casa, darle todo este tipo de cosas, pagar servicios, pagar impuestos, etcétera. Esto no lo ve un niño. Entonces un niño siempre piensa pues lo normal, o sea, un niño quiere pues no sé, trabajar, si tú le preguntas qué quieres ser de grande, esto es muy normal en pues en la primaria que te pregunten qué quieres ser de grande. Creo que desde ahí nos van como perfilando o encaminando, aunque pues desde niños no pues no pensamos igual a como ya pensamos más como tipo en la prepa, donde ya estamos más cerca de pues de ser mayor de edad, y ya no estamos tanto en esta parte pues de la infancia. Entonces, pues un niño de chiquito le preguntan qué quiere ser de grande. Él dice, pues quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser esto y el otro. Entonces no piensa como que muy racionalmente o no piensa en todos los aspectos que conllevan el tomar una decisión pues que va a cambiar prácticamente toda su vida o que va a influenciar y va a impactar en muchísimo a futuro sobre él mismo y sobre pues, sus relaciones. Entonces yo desde chiquito pues yo quería estudiar diseño gráfico. Yo no sabía pues que hay muchos chistes sobre las diferentes trabajos, diferentes estudios y sobre todo lo que, por ejemplo, a mí en la prepa, teníamos un maestro que nos decía que quieren estudiar y entonces uno decía pues tal cosa, X carrera y él te decía, ¿estás seguro? O sea, necesitas invertir tanto, necesitas hacer esto y el otro, y luego al final no te pagan mucho. Entonces, o sea, eso es con todas las carreras, eso es de ley. Siempre va a ser con todas las carreras. Yo desde aquí te digo, vale madres, literalmente lo que te digan los demás. No importa si te dicen que esa carrera le pagan mucho, o sea, no importa que todos los estudios digan que X carrera pagan más o que esta otra carrera pagan menos. No importa nada de eso. Lo importante aquí es que tú seas feliz y pues aprendas a disfrutar lo que quieres hacer. Por ejemplo, si tú quieres dibujar, entonces sé feliz dibujando. No tiene ningún problema. O sea, si te van a pagar más o te van a pagar menos, eso depende de ti mismo. O sea, si tú sabes amar lo que haces, eso que te gusta hacer, créeme que hagas lo que hagas, te van a pagar excelentemente bien. Vas a tener todo lo que quieras tener siempre y cuando hagas las cosas bien y siempre te respetes a ti mismo de que quieres, si quieres, o sea, si tienes un sueño ya sobre hacer X cosa, construir un carro, trabajar para una empresa de cine, o es más, crear tu propia productora de cine, entonces no importa de dónde vengas, de dónde empieces, si eso es lo que quieres, vas a trabajar duro y vas a llegar a donde quieres. Porque pues si eso te hace feliz, no tiene nada de malo irte. Justamente no sé por qué estaba viendo que, digo, en mi particular opinión, tengo muchos conocidos, por ejemplo, que quieren dejar, por ejemplo, o que ya han dejado de hacer un deporte que les gusta bastante, que les gusta practicar, que lo tienen practicando desde hace varios años y lo dejan. Y digo, bueno, no sé por qué lo dejarán, ellos tendrán sus propias razones, claro, se les respeta, pero si no tienes otra razón, o sea, no le veo nada de malo en seguir haciendo algo que te haga feliz
algo que te libere de todo lo demás, o sea, de tu estrés, de tu presión de día a día, de ya si trabajas, si alguien depende de ti, si estudias, por ejemplo. No le veo nada de malo con seguir adelante, seguir haciendo, seguir practicándolo, porque eso a mí también me lo llegaron a recalcar bastante, de que pues ya estás grandecito, o sea, ya deja de jugar ya deja de jugar eso, o sea, eso déjaselo pues a alguien más chico. Yo digo, pues no, porque, o sea, no tiene nada de malo seguir haciendo algo que me gusta a mí, o sea, a ti qué es si yo sigo aquí practicando. O sea, entonces todo esto radica en la decisión que tú tomes. O sea, si tú quieres, si tú desde pequeño quieres ser futbolista y en verdad le ves futuro, o en verdad te ves a ti siendo un futbolista de primera división, internacional, eh, un competidor olímpico, lo que quieras, pues tú sigue haciéndolo. O sea, que te valga madre la opinión de los demás y tú elige la carrera que te haría feliz a ti. Entonces, dejando todo eso, yo veía, entonces fui creciendo y entonces pues toda esta pasión de dibujar, de, ¿cómo se llama? De, pues sí, de dibujar, de colorear, pintar, no fue que la haya perdido, sino más bien que fueron llegando, fui conociendo otras áreas que también me llamaban la atención, que también me gustaban y les fui dando como más prioridad. Eh, y entonces eso me fue construyendo a mí, me fue pues formando hasta la fecha, que fue todo lo de la electrónica, por ejemplo. Ya a finales como de la primaria fui obteniendo este gusto de la robótica, electrónica, y de hecho justamente por lo mismo tomé un curso de electrónica, que por el otro día hablaba con el papá de un amigo, que pues estábamos todos juntos en este pues, curso de electrónica, pero el maestro era, ¿cómo se llama? El maestro era, pues tenía sus ondas. Y entonces por estas mismas ondas que nos empezaba a decir así entre las clases, nosotros nos empezamos así como a mal viajar bastante. Y entonces un día yo dije, en él, yo ya no voy a ir a esos cursos de electrónica que los daba la primaria. Y entonces estábamos ahí hablando y, o sea, yo llego un día de que, y me preguntan, oye, pues el típico de que vas a ir al taller o vas a ir a la clase. Y yo, no, la neta no, ya me salí. Y luego me dice otro, o sea, otro compañero me responde y me dice, ay, yo tampoco. Y él me empieza a decir, no, si es que el maestro también te empieza a mal viajar. Y yo, sí, no manches, yo también por lo mismo me salí. Y entonces, pues ahí le dejamos. Pero de igual manera, esos conocimientos que podía aprender, que yo hasta la fecha lo sigo diciendo, todo te va a servir. Todo lo que vivas, pues hasta la universidad te va a servir. Es más, incluso después de la universidad, todo eso te va a servir bastante. Entonces, después de eso, yo ahí conocí, justamente en esa etapa, yo conocí lo que era la carrera en mecatrónica. No había investigado mucho sobre el tema, o sea, yo sabía, dije, ah, mira, mecatrónica. Y entonces me habían explicado así como por encimita de que pues, la mecatrónica es robótica, electrónica, mecánica. Y dije, va, pues me agrada, o sea, no he visto otras opciones, pero creo que eso es a lo que en algún futuro quisiera dedicarme, o sea, es de lo que quisiera aprender, no lo vería como una carga, y entonces yo sería feliz haciéndolo. Y entonces dije, va, y entonces toda la secundaria me la llevé igual. Si la secundaria no tuve ningún curso, en la prepa ya fue donde pues las cosas empiezan a cambiar, empiezas a tener más influencia sobre unas materias, empiezas a desarrollar, yo creo que desde chico uno empieza a desarrollar este tipo como de talentos, empieza a fortalecer áreas que tiene pues que desarrollar, lo que son el área creativa, el pensamiento lógico matemático, y empieza uno pues a crecer, a jugar, a ver qué más hay en el mundo, o sea, uno no se debe de encerrar como en esa burbujita y aferrarse como una cosa. Eso también me lo dijeron mucho a mí, o sea, no te aferres a una sola cosa. Ve, investiga,
descubre qué más hay, qué más puedes hacer, qué más puedes aprender. Y dije, va, entonces nos la jugamos. Y entonces pues fui metiéndome a trabajar, fui estudiando, fui practicando y fui descubriendo varias áreas. Aprendí, por ejemplo, lo que era vender, a trabajar en equipo, o sea, diferentes cosas que al final todo eso te va a servir, ya sea pues en el trabajo o incluso en la universidad, que al final en la universidad te vas formando para el trabajo, incluso dentro del trabajo te vas formando para el futuro. Entonces, ya en la prepa, por ejemplo, en mi caso, nos estuvieron como perfilando, a partir de cuarto semestre, nos dijeron qué es lo que quieren estudiar, en qué área quieren como formarse o desarrollarse. O sea, todo esto respecto también a qué carrera quieren estudiar, porque había 4 carreras, una la que era humanidades, que era todo lo que personas que se van a desarrollar en el mundo, ya sea legal, las personas que quieren ser, no me acuerdo, creo que pues abogados, todo lo que tiene que ver con relaciones humanas, pues van obviamente en humanidades. Había biólogo, algo que ver con, no, era físico matemático, que es toda el área de ingeniería principalmente, físicos, matemáticos, técnicos, por ejemplo, y entonces se van formando en esa área. Lo que era también biólogo, fármaco, algo que ver así como con farmacológico, algo así. Y entonces pues ahí te van todos los que son, pues los que van no como para una ingeniería en mecatrónica, una ingeniería eléctrica, una ingeniería mecánica, sino más bien como a los que van a una ingeniería química para hacer biólogos, químicos, todo ese tipo de áreas. Y la cuarta área, no me acuerdo completamente cuál era, pero de esas, creo que esa fue la única que no hubo con los demás. O sea, dentro de mi generación no se dividió en esa categoría porque pues nadie quiso. Entonces nos dividieron en esas 3. Y entonces, por lógica, como si yo ya sabía que iba a estudiar ingeniería en mecatrónica, eh, pues obviamente me tuve que haber metido a lo que era físico matemático. Por mis huevos y por decisiones que tomé en ese momento, dije, pues me meto a lo que es ingeniería, no, químico farmacobiólogo. Y entonces, pues me metí ahí y no estuve, por ejemplo, con Carlos, mi amigo, que él estudió en físico matemático, pues aprendió todo lo que yo apenas vi en los primeros semestres de la carrera. Y pues sí, pues me costó bastante trabajo, pero al final, menos mal, la carrera nos brindó como esta oportunidad de, como de aprender todo ese tipo de cosas. Entonces, yo justamente en esos últimos 2 semestres, que eran quinto y sexto, nos dijeron, o sea, nos pusieron una materia donde teníamos que elegir o teníamos que aprender a elegir qué carrera queríamos o hacia qué área debemos, pues como perfilarnos o tener pensado. Nos hicieron tomar varios estos, pues como evaluaciones, formularios para ver cuál era nuestra área, eh, pues no laboral, sino nuestra área como formativa o nuestra mejor, el área que mejor teníamos desarrollado, pues de personalidad, racional. Y entonces, creo que, digo, no sé qué tan verídico sea esos tests, esos formularios, pero por ejemplo, creo que a mí sí me salió como de intendente. Entonces yo ya, o sea, ya que te aparece intendente, tú dices, digo, no sé qué tan cierto sea eso o qué tanto te puede ayudar. Entonces ya estaba yo
pues no le creía eso, o sea, yo sabía pues a lo que quería tirarle por lo menos hasta cuarto, y en quinto y en sexto pues el maestro nos empezó como también, o sea, digo, no sé qué tan, pues como fuera él, cómo le haya tocado a él su experiencia en la universidad, pero este maestro también nos empezó a mal viajar con muchísimas carreras, de que cualquier carrera que le dijeras, él te decía, pues no, o sea, necesitas un chingo de dinero, necesitas un chingo de esto de cerebro, las mejores universidades son estas, pero para estas necesitas tanto porcentaje de puntos o tanto promedio, y si tú tienes este, pues entonces la veo muy difícil. Y entonces yo sí dije, pues, oye, espérate, güey, o sea, ¿cómo tú nos estás guiando o cómo tú nos estás encaminando hacia una carrera si todas las que te estamos diciendo, todas las que nosotros vemos para nosotros mismos, nos estás así como diciendo de que, pues no, o sea, eso está mal, o esas no valen o no son muy complicadas como para ti, por ejemplo, en esa situación? Entonces, ¿cómo nos estás ayudando? Y entonces ya al final creo que cada quien logró por su propia cuenta decidir qué carrera quería. Y entonces ahora sí, desde sexto empieza todo el trámite de pues ir buscando qué universidades hay, qué carreras ofrecen las universidades, qué posibilidades tendrías de entrar a X universidad con tu promedio que llevas desde la prepa, o o sea, si ofrecen becas, por ejemplo, si ofrecen becas deportivas, todo ese tipo de cosas pues las tienes que ir viendo. Yo, por ejemplo, creo que hasta sexto, literalmente creo que hasta principios de sexto fue que empecé como ya a interesarme bien sobre la carrera que quería. Y dentro de ese mismo proceso yo ya tuve como dudas sobre qué estudiar, o sea, ya ingeniería en mecatrónica como que desapareció de mi mente por un momento. Y dije, no, o sea, si estoy en un área, pues, químico, farmacobióloga, creo que no, al final mi área no fue la físico-matemática. Y entonces empecé a ver, dije, pues bueno, una ingeniería, ¿qué ingenierías hay? Entonces, ¿qué escuelas de ingeniería hay así como que pudieran gustarme o qué áreas podría buscar? Y entonces una de las escuelas que busqué ofrecía esto que era la ingeniería natural, ingeniero... Era una ingeniería que tenía algo que ver con la naturaleza, creo que sí se llamaba ingeniería natural, o no, no estoy muy seguro. Pero entonces esa empecé a buscar y dice, pues sí, una ingeniería, pues te va a enfocar todo lo que es pues el área de construir, de software, de robótica, pero además vas a complementar que tu enfoque principal no es ayudar como a la tecnología, o sea, la tecnología lo que busca es facilitarle la vida al humano, o al, pues sí, al ser humano, o sea, satisfacer las necesidades que tiene. Entonces, la tecnología, bueno, la ingeniería natural lo que busca es ayudar el medio donde se mueve el ser humano, el medio ambiente. Ah, creo que era ingeniería en medio ambiente. Y entonces empecé a buscar, fui a un curso, literalmente fui el único de toda la escuela que fui, o que pensé en ese recorrido que te hacía la misma universidad que invitaba a las escuelas, y te explicaban los mismos estudiantes qué se trataba, qué hacían, y ellos pues te platicaban acerca de qué hacían, incluso había unos que te mostraban unos proyectos que curiosamente de la carrera que yo venía buscando no hubo como un puesto que te explicara o que te mostrara la carrera en sí. Menos mal hubo una, pues como una plática, pero no sé, no me gustó. O sea, me explicaron básicamente que ayudaban, ellos tenían las prácticas ahí en el cerro, por ejemplo, en los bosques de la primavera, que pues después de los incendios tenían que ver la manera de restaurar de la manera más rápida posible y la más eficaz, restaurar el bosque, la flora, para que la fauna pudiera otra vez volver a sus hábitats y crear o sea, continuar con esta, eh, pues la cadena de la naturaleza, que obviamente si una especie migra,
de su área natural o de su hábitat natural, si no se adapta, pues se muere. Entonces, ¿qué pasa? Pues se extingue. Entonces, nos estaban explicando todo ese tipo de cosas. Y entonces dije, no, pues como que no me gustó. Y entonces, para eso se supone que nos dividían como en grupos y nos iban así como dando un recorrido por toda la universidad. Y yo a los 5 minutos de que empezó ese tour, creo que ni 5 minutos duré con el tour, bueno, con el grupo, yo me perdí. No sé cómo estuvo que si mi grupo se fue, si mi grupo se quedó, porque nos dieron así como una mochilita con tus cosas. Y entonces pues ahí estaba yo checándolo. Y luego me dice, pues córrele, todavía tienes, o sea, vas a ser de los últimos en meterse a un grupo. Y dije, está bien, o sea, nada más pues díganme cuál. Ya me metieron, nos empezaron a dar el tour y yo me perdí. Así tal cual. Y entonces la escuela que parecía bosque, literalmente era medio bosque. Me perdí y dije, no, pues éxito. ¿Y ahora qué hago? Porque pues no sabía dónde estaban, ni dónde estaban las exposiciones, no sabía a dónde meterme. Menos mal tenía a mi amigo Diego, que ya lo hemos tenido aquí en el podcast, que trabajaba ahí, estaba ahí, bendito sea Dios. Y entonces le dije, oye, pues ¿cómo está? Tú ubicas más o menos aquí. ¿Sabes dónde puedo ir como al, al aula que necesito ir para la plática de la carrera? Esa sí está o sea, checa los mapas y ahí te va a decir más o menos por dónde está. Y entonces dije, está bien, gracias. Y entonces ya fui, tomé la plática, no me gustó la plática, me aguanté todavía, creo que hablé con el maestro para que me explicara tantito más y pues no salí convencido. Curiosamente, de los pasillos donde estaban como explicando las otras carreras, que no era como la plática en sí, o sea, tú llegabas con la persona y la persona te solucionaba las preguntas que tú ya tenías sobre esa carrera. Y entonces te daban folletitos, así como pues, lo básico, o sea, qué te ofrece la escuela, cómo es el plan de estudios, qué materias llevan, el área de trabajo que tienes al terminar, el área laboral. Y entonces, una de las que chequeo, de las que más me llamaron la atención dentro de todas las que estaban ahí exponiendo, fue la de robótica y nanotecnología. Y entonces dije, pues bueno, ¿por qué no darle una segunda oportunidad a algo que pues siempre me había gustado? Y entonces empecé a buscar, dije, a ver, ok, dónde más hay una escuela que te llegue a esto? Y entonces una conocida me dice, ¿por qué no intentas en X escuela, que es de las mejores de aquí? Y dije, pues bueno, va, o sea, no tengo nada que perder. Y entonces empecé a pedir informes, empecé a comunicarme con ellos, empecé a ir a ¿cómo se llama? Hice ya mis trámites para ingresar, que te daban, pues te dan todo para que tú hagas como el trámite, te dan un PDF donde te dan las instrucciones, por lo menos en el SETI te dan las instrucciones de todos los pasos que tienes que ir tomando o haciendo para, pues ingresar a la escuela, hacer el trámite para el examen, porque obviamente pues sin el examen no puedes no puedes inscribirte. O sea, tú a lo que aspiras o a lo que haces trámite en una escuela, por lo menos de gobierno en general, es tú haces tu examen y ya si apruebas el examen o no, ya puedes inscribirte, pero sin el examen previo es muy difícil. Ahorita por términos de la pandemia, por ejemplo, actualmente hoy, este año 2021, tengo entendido que para el semestre de 2022 de enero a febrero, creo que no van a hacer examen y entonces pasan por promedio. Así que si tú estás buscando una universidad, o bueno, si tienes la oportunidad, es muy importante que cuides tu promedio dentro de toda la prepa. Si ya tienes experiencia con esto, pues ya sabes más o menos cómo es el trámite. Por ejemplo, cuando sales de la secundaria a la prepa, hay muchas escuelas que también te piden el examen y es prácticamente el mismo trámite que tienes que pasar, donde compites con otros estudiantes de diferentes escuelas, diferentes pues, vivencias, experiencias, y pues cada quien la vive o se,
¿cómo se llama? Se prepara de manera diferente. Yo, por ejemplo, en mi caso, ya tuve esta misma escuela, el CETI, te da como los propedéuticos. Entonces, yo me metí a los propedéuticos, alcancé a ir presencialmente y pues con eso pude conocer la escuela y conocí a varios alumnos que me acompañan hasta la fecha. Menos mal. ¿Y qué más? Entonces, ya ahí pues te van diciendo, te van facilitando, te explican cómo son las preguntas, te dan como consejos que ellos, pues, los mismos propedéuticos te los imparten alumnos de diferentes carreras, entonces ellos ya saben más o menos cómo está el rollo. Y ellos te explican de que, no, pues sí, tienes determinado tiempo, tienes este tipo de preguntas. Yo les enseño lo que son, por ejemplo, a mí me enseñaron lo que eran las matemáticas de ingeniería, que ciertamente no son como que tan diferentes, pero de cierta manera sí te ayudan a resolver diferentes ejercicios más rápidamente. Entonces ya nos empezaron a ayudar. Hubo otros compañeros que tomaron cursos en línea, otros que fueron a unos cursos que las mismas escuelas como que ya tienen convenio. Lo que son, por ejemplo, UDG, estoy casi seguro que tiene, no estoy asegurando nada, pero según yo, tienen como esa relación con lo que es bueno, no es instituto, sino este programa o pues te venden como el curso para aprobar el examen, o sea, ellos te lo garantizan porque pues ya tienen bastante tiempo eh, teniendo ese curso, ese proyecto, ese programa, y entonces la mayoría de los que toman el curso pueden aprobar y entran a cualquier escuela que tengan y te ofrecen diversos programas y ya tú decides cuál es el que más te sirve, el que más se adecua, si lo quieres tomar entre clases, digo entre semana, o lo quieres tomar en fin de semana. Yo, por ejemplo, yo tomé por aparte mis cursos dentro del CETI que ellos te los brindan, que también me inscribí así de los últimos días, literalmente fue la última hora, alcancé a inscribirme del último día. Y entonces ya con eso estuve practicando hasta que llegó la pandemia. En la pandemia pues nos fuimos completamente virtual, pero obviamente pues no era lo mismo. A diferencia, como todos ya sabemos, en presencial, pues el maestro se paraba al frente tuyo, resolvía diferentes ejercicios, por ejemplo, en el área de matemáticas, que son de las áreas que principalmente te preguntan, español y matemáticas. Esos son los que te van a dar en cualquier curso o las áreas que por lo general te preguntan en los exámenes para entrar a la universidad. Y eso va a ser entonces de cajón siempre va a ser español y matemáticas. Ya en muy dado caso, en algunos casos, también te preguntan acerca de inglés. No siempre te van a preguntar, creo que más bien es aleatorio. En el CETI sé que puedes o no tocarte esa parte de inglés. Que pues en vez de durarte el examen 3 horas, vas a hacer 4 horas y media, por ejemplo. Entonces pues sí toma rato pues hacer el examen. Entonces yo también por aparte vi que la UDG te vendía como exámenes viejos y entonces tú con base en ellos, no, perdón, eh, perdón, tú tomas como referencia esos exámenes. Yo lo que hice fue compré el curso, imprimí los libros y entonces fui contestando los exámenes, iba repasando los temas que te venían en las hojas y eso fue lo que me ayudó bastante porque al final los cursos o los propedéuticos que nos dio el CETI no me fueron de mucha ayuda porque a partir de cierto punto ya no, como que ya no se terminaron. Entonces, pues yo tomé mis cursos. Bueno, yo por mi cuenta tomaba así como 2 horas al día. Y entonces me ponía 1 hora español, 1 hora matemáticas. Me ponía así como a rellenarlos, a repasarlos.
Y entonces ya al final pues iba viendo qué temas me hacía falta estudiar y los repasaba. Y... Ok, entonces se supone que yo tomé dos carreras. Dije, si no quedo en una, pues quedo en otra. La idea era que hiciera primero lo que era el examen de UDG para la ingeniería en química y la segunda era ingeniería en mecatrónica en el CETI. Y entonces, si no hubiera habido nada de pandemia, tenía que hacer primero el examen de UDG para la ingeniería en química y luego tenía que hacer el examen del CETI para ingeniería en mecatrónica. Y entonces, por obras del Espíritu Santo, llegó la pandemia y tuve que hacer primero el examen del CETI. Este fue completamente virtual. El CETI como que no sé si ya estaban listos o como preparados para este tipo de cosas, pero se supieron mover rápido y entonces nos presentaron el examen, nos aplicaron el examen como si hubiera sido de algún curso, si alguien ya ha tomado un curso, por ejemplo, para hacer o para certificarse en cualquiera de los siguientes softwares, lo que es, por ejemplo, Excel, lo que es Word, PowerPoint, incluso de Google, donde tú haces el examen remoto. Obviamente pues no vas a ir como, no todas las ciudades tienen como un plantel de Google donde puedes ir a aplicar el examen, pues no. Entonces lo que hacen es, ellos te mandan como la plataforma, bueno, no la plataforma, sino el software también. Y entonces ahí mismo vas aplicando tú el examen. Y fue básicamente así, o sea, nos presentamos ante la cámara, teníamos que despejar absolutamente todo. Mostrábamos con la computadora todo el escritorio, toda nuestra área de trabajo donde íbamos a estar. Obviamente pues no puede haber nada. Decían que podías ayudarte con un espejo y ya con un espejo mostrabas pues que no tuvieran ni celular, no había relojes inteligentes, no había plumas, papeles, nada fuera de lo permitido. Caso contrario, te iban a anular el examen inmediatamente. Pues obviamente esa era de mis mayores preocupaciones, por lo que yo retiré absolutamente todo, vacié medio cuarto para que no me dijeran nada, porque yo tenía esa mentalidad de que pues te estaban grabando todo el tiempo. Y ya luego hablando pues con familiares me pongo a pensar y lógicamente pues no te pueden estar grabando todo el tiempo, porque o sea, ¿dónde vas a almacenar semejante cantidad de videos? O sea, porque no soy el único, o sea, aplican fácil hasta yo creo que más de 1000 estudiantes para el SETI de diferentes carreras. Entonces digo, ¿dónde vas a guardar un video de 1000 estudiantes por lo menos de 3 horas? Entonces se me hacía ridículo. Obviamente pues te van tomando como fotos, eso que sí lo veo más viable. Y entonces me dijeron, claro, pues, o sea, te van tomando fotos y ya si en alguna foto pues saliste o te cacharon, pues ni modo. Entonces repruebas el examen y te lo anulan. Menos mal yo no tuve ese problema, al parecer, porque nos dieron los resultados 2 semanas después y ya aparecía pues aprobado o creo que te hicieron falta puntos, creo que ese era el mensaje. Y entonces yo estaba con la mentalidad de, al principio, antes del examen, dije, pues me voy a enfocar primero, o sea, si ya voy a hacer el del SETI primero, el de mecatrónica primero, dije, pues me voy a enfocar al 100% en él. O sea, no voy a estudiar nada de, del otro examen que era, creo que 3 semanas después de la fecha del examen del SETI, pero ese era presencial. Entonces yo hice estudié para enfocarme al de mecatrónica y dije, pues al final creo que eso es lo que quiero, eso es lo que tengo planeado, lo que me prepara el futuro, no sé. Y dije, pues va. Entonces creo que voy y hago el examen y hasta que no me den los resultados, si apruebo, ya no hago el otro examen. Pero si no apruebo, o sea, si no salgo en listas,
Entonces me preparo para el siguiente examen. Entonces yo dije, está bien, pero o sea, lo que me quiero enfocar ahorita pues es en mecatrónica. No está de más tener un plan B, pero ciertamente creo que esto también ya lo he dicho. Si tú tienes un plan B para tu plan A, o sea, tienes un plan de repuesto, lo más seguro es que el plan A vaya a fracasar. ¿Por qué? Porque ya estás pensando que eso no va a resultar, entonces por eso te estás como creando un colchón con un plan B. Y dije, no voy a hacer eso. Yo voy a hacer mi examen y de lo demás no me voy a preocupar. Yo estoy decidido que voy a entrar aquí y punto. Y dije, va. Entonces nos enfocamos completamente en mecatrónica y de aquí partimos. Pasan las 2 semanas, recibo ¿cómo se llama? Recibo mi correo diciéndome que pues aprobé, que entré al CETI y dije, con esto, ya estoy. Ya soy oficialmente universitario y ahora a lo que sigue. Ya no me... El segundo examen ya ni siquiera lo quise tomar. Dije, ¿para qué me voy a... ¿Para qué me pongo en esta situación donde tengo que decidir sobre dos cosas? Sobre preocuparme acerca de que si voy a pasar o no voy a pasar el otro examen. Creo que estoy seguro que esto es lo que quiero. Y entonces puedo estar seguro de que con esta decisión que tome voy a ser feliz. Y no va a pasar nada malo. Porque al final pues es lo que yo quería. Y así fue. Ya entrando a la universidad, nos fueron explicando, tuvimos materias pues básicas para ir empezando poco a poco sobre las diferentes materias que te van a enseñar en lo que sigue del semestre, lo que sigue de la carrera. Y entonces, menos mal, en mi caso tuvimos lo que era precálculo y con esto pues aprendí todo lo que no había visto, todo lo que no aprendí en la prepa que tuve que haber aprendido, pero al final pues todo lo que necesitaba ya lo sabía y entonces no tuve mayor problema. Tuve otras materias, lo que era instrumentos en mecatrónica, que era pues todas las herramientas que en general usa un mecatrónico en cualquier área que te especialices, sean sensores, sean diferentes llaves, herramientas que te van a ayudar. Incluso si no eres mecatrónico, son herramientas pues, que necesitas saber utilizar y conocer. Pero obviamente esa materia no fue del todo chida o satisfactoria para la mayoría, porque la materia se imparte por lo general de manera presencial, o sea, tienes tus prácticas, tienen pues ya las herramientas preparadas en el CETI, donde el maestro te va explicando, no, pues tienes que verla, tienes que usarlo y entonces ahí ya vas tú viendo y entonces aquí ya vas, mira, pues este es tal sensor, funciona de tal manera, si tú le haces así, hace esto, mide tal cosa y uno se empieza a familiarizar y dice, ok, entonces ya cualquier proyecto en adelante puedes utilizar esa herramienta porque pues ya sabes que te va a servir y pues a nadie nos sirvió. Esa materia literalmente sí fue como, pues no de relleno como tal, pero sí fue muy vaga porque el conocimiento no se solidifica si necesitas hacer prácticas o si necesitas conocer los materiales, porque pues no es lo mismo ver un video, ver una simulación sobre tal herramienta si tú no eres el que la controla. O sea, yo creo que en esa parte todos necesitamos ese pues esa dinámica de estar tocando las cosas para aprender, conocerlas y interactuar con ellas para que pues el conocimiento se nos quede grabado, o sea un conocimiento eficaz, conocimiento que se nos grabe. Y es por eso que te hacen también todo este tipo de, donde uno tiene que conocer qué tipo de conocimientos tienes. Yo estoy seguro, yo he tomado varios test también que te hacen en la prepa para saber cómo ayudar a tu manera de aprendizaje. Yo sé que soy kinestésico, o sea, necesito interactuar con las cosas para hacerlas, necesito hacer las cosas para que se me quede grabado. Y sé que también soy visual.
No soy muy auditivo porque me pueden estar hablando muchísimos los maestros y si no estoy, por ejemplo, tomando apuntes o no estoy viendo las cosas, haciendo las cosas, no se me va a quedar grabado. Eso lo sé. O sea, lo he probado y lo he comprobado miles de veces a lo largo de varios años ya. Y entonces sé que yo tengo que pues, hacer las cosas. O sea, primero veo cómo lo hacen y luego literalmente tengo que hacer o ¿cómo se llama? Imitar completamente lo que hace el maestro. Y entonces ya digo, ya me voy dando cuenta yo mismo de lo que estamos haciendo. Cosa que no me ha servido en los últimos 2 semestres, donde varios maestros lo único que te hacen es te leen las cosas y pues te están hablando, o sea, te están literalmente leyendo lo que ya viene en un libro y tú dices, ok, pero ahora cómo lo aplico, o cómo me sirve esto, o cómo hago esto otro. Entonces eso no nos ha servido, por lo menos a mí. Entonces sí son como una de las cosas que más me ha costado también trabajo a mí. Luego ya también tuvimos una materia que era, pues nos presentaba acerca de la carrera en sí. Esa sí siento que ha sido materia de relleno. Yo creo que en toda la carrera vamos a sentir que hay muchas materias que son de relleno, pero que al final todo nos va a servir. O sea, en algún momento vas a decir, oye, espérate, creo que esto lo tomé o lo vi con tal maestro en tal materia de tal semestre y dije, ¿qué te parece si lo aplicamos? O sea, ¿qué te parece si lo usamos como herramienta para ayudarnos a conseguir un objetivo que tenemos como proyecto, como tarea? Y entonces uno dice, va, o sea, si me sirve, lo aplico, lo uso. Y así sea como la idea más vaga, menos mal estamos en esta era de la tecnología donde podemos buscar absolutamente cualquier cosa. Ahorita con esto de la pandemia, pues literalmente dependemos de la computadora, del internet, de todo eso, ya que no tenemos, por ejemplo, si no estás yendo a prácticas, pues no dependes, no tienes como pues algo así, no tienes al maestro cara a cara para ir a buscarlo y que resuelva tus dudas, porque ahorita pues obviamente en nuestro caso tenemos que mandar un correo al maestro y si el maestro no responde, por ejemplo si tienes una duda en el examen y el examen no lo estás haciendo en una videollamada con el maestro, entonces pues te quedas así sin, o sea, te puede perjudicar bastante, o sea, te puede incluso hacer repetir una materia, te puede mandar a extraordinario. Y pues obviamente esa no es la idea. También he tenido otros buenos maestros que por más pandemia que haya sido, estos maestros se ve que tiene como el ánimo o la intención, completamente la dedicación, la pasión de enseñarte sobre esto que ellos mismos aman. Que es a lo que les decía desde el principio. O sea, si tú no amas algo, si no te gusta hacer algo, entonces te soy sincero, no lo hagas. O sea, de nada te sirve todos esos maestros que literalmente enseñan porque pues tienen que hacer algo, o sea, te tienen que trabajar. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque un maestro que no te enseña con pasión, con dedicación, nunca va a hacer que te llame la atención la materia. Entonces, los maestros que no enseñan con esa pasión, con esa dedicación, siempre te vas a quedar así como, ay, pinche viejo, cómo me cagaba ese güey. Y la neta nunca nos enseñó, nunca aprendimos nada con él. Y entonces, pues de eso no se trata. O sea, si nosotros, como siempre dicen, somos el futuro de nuestros países, el futuro de la tecnología, el futuro de la educación, el futuro de lo que sea, si las personas que nos lo están enseñando no lo hacen con dedicación, no hacen que nos llame la atención, entonces, ¿cómo vamos a nosotros a mostrar o a querer aprender eso? O sea, ahorita ya nos da más hueva la escuela cada vez por este tipo de maestros. Entonces, por eso prefiero, me da gusto que todavía pueda haber, pueda conocer maestros que a pesar de ser muy duros, porque también existen los maestros que son buenos, que te llaman la atención a la materia, que son duros, pero que aún así te saben enseñar, te saben decir, espérate, o sea, güey, o sea, así no son las cosas. Sé que soy duro contigo, pero o sea, porque quiero que aprendas. Y entonces está bien, o sea, me aguanto el tiro y aprendo contigo. Y entonces sí me ha tocado, menos mal, maestros de programación, he tenido maestros de ecología, que menos mal lo tuvimos como 2 semestres, y el vato siempre estuvo
muy animado, nos enseñaba, nos explicaba así todo lo que él hacía para como aplicar tal tema en la universidad, en la carrera, que hacía prácticas, que se iba a tal lado. Y entonces nos contaba como, nos mostraba esa parte como, pues no tanto como de maestro, sino se iba más a lo personal y entonces como que creaba esa relación con los estudiantes y decías tú, pues oye, qué chido. Otros maestros, por ejemplo, también desde la prepa, que me ayudaron bastante ahorita aquí en la carrera, maestros de matemáticas, maestros de química, maestros de historia, que no soy mucho fan de la historia, y pues que te enseñaban, te hacían como querer la materia, te hacían interesarte por ella. Creo que esos son los maestros que deberíamos buscar. Si tú eres maestro que estás escuchando esto, eh, pues si no te gusta, te soy sincero, mejor si no tienes de otra, por lo menos pues échale ganas. O sea, haz que a los mismos estudiantes les llame la atención, que quieran platicar contigo fuera de clases como para resolver ciertas dudas y incúlcanos esa semilla para que nuestro interés por las materias, por seguir aprendiendo, siga creciendo. Eso es lo que deberíamos como seguir eh, buscando los maestros y los estudiantes pues también. O sea, si tú eres estudiante, lo hablaba el otro día con un amigo, con varios amigos, o sea, sé que no todos los maestros son malos, hay muchos que son buenos. Y por lo mismo, o sea, si tú eres uno de esos estudiantes que todo el tiempo se la pasa cagando el palo, o sea, también aguántala porque pues sabemos estudiantes que también queremos aprender, que tal vez a nosotros no nos caen mal, o sea, contigo pues se han mostrado difíciles, porque también tú te has mostrado difícil. Entonces, creo que por parte de los dos tenemos que aprender a los maestros mostrar ese interés, mostrar esa parte no tan como rígida, tan cuadrada que nos ha estado tratando de, pues nos han estado enseñando desde el principio, desde la primaria, a pensar diferente, a pensar de manera más creativa para solucionar diferentes problemas y nosotros también estudiantes abrirnos a los maestros, también no quedarnos como en esta burbuja donde yo siempre voy a tener la razón, el maestro está güey. O sea, también tenemos que abrirnos al maestro porque al final de cuentas el maestro es maestro por algo, porque tal vez él ya pasó por esto y obviamente pues sabe más que nosotros, tiene algo que enseñarnos. Entonces, esta parte de estudiantes y alumnos pues es importante para todo tipo de aprendizaje. Luego también tenemos lo que es en segundo eh, del segundo semestre que tuve, donde también tuve maestros difíciles, pero a pesar de ser difíciles sí tuvo como de cierta manera ese aprendizaje, no tan eficaz como otros, pero que sí estuvo ahí, sí sabemos que estuvo presente. Maestros que eran muy muy duros en la carrera, sí tuvimos, bueno, hasta ahorita ya he tenido ya varios maestros muy duros, pero que al final del semestre, o bueno, siempre había momentos donde el maestro nos decía, oye, espérate, o sea, ¿qué te pareció la clase? O sea, sí se mostraba ese interés de mejorar como maestro. Ahorita pues yo creo que es difícil para todos en esto de la pandemia. Yo creo que ya en presencial pues los maestros se llevan todavía más. Pero ahorita muchos apenas seguimos, apenas estamos comenzando a adaptarnos a esta parte pues virtual. Incluso ya esperemos en Dios que ya se acabe esta pandemia, podamos volver ya más o menos a la normalidad para que pues no nos rezaguemos en ningún ámbito de la humanidad. Eso es mi manera de pensar las cosas. Y nada, pues en tercero creo que hasta la fecha ha sido de los semestres que pues más me han gustado, más me han costado. He vivido cosas muy diferentes ya este semestre. Por ejemplo, desde que yo entré a la universidad, he topado con pared muy duro. Eh, para aquellos que pues, están escuchando esto, no se sientan solos, no se sientan mal si sienten que deben de cambiar de carrera. No tienen nada de malo, o sea, creo yo que los papás deberían entender esta parte. Creo que todos ya han pasado, todos los papás vivieron esa parte.
o por lo menos la mayoría pudieron vivir esa parte de lo que es pues no encontrar como tu área en la carrera o dentro de cierta área y tú dices, o sea, está bien, o sea, mi objetivo es que tú seas tu persona que está estudiando la carrera, que está decidiendo cambiar de carrera, sea feliz. Tal vez no para todos es la universidad, tal vez no para todos no es faltar a la universidad. Creo que pues en este mundo debe de haber un balance y si tú no encuentras esa felicidad en una carrera, no tiene nada de malo cambiarte. O sea, los papás deben de buscar que tú seas feliz, que tú te sientas cómodo con el lugar, el ambiente en el que estás. Y, por ejemplo, también si no entraste a la primera a la universidad, pues no pasa nada de malo. O sea, si en verdad es lo que te gusta, no importa cuánto tiempo te tardes, no importa cuánto te rezagues con pues, compañeros, amigos, no pasa nada. O sea, cada quien tiene su ritmo, no todos vamos a la par y tú sigue enfocándote en ti mismo, o sea, tú sigue trabajando en ti, tú sigue estudiando, tú sigue creciendo como persona, sigue tratando de llegar a tus metas, sigue tratando de conquistarlas. Entonces no pasa nada de malo si te cambiaste de carrera, apenas estás haciendo trámites a otra carrera, a otra universidad incluso. Si no te sientes a gusto con esa universidad, si te quieres cambiar o si no entraste. O sea, tú sigue dando todo, tú sigue mostrando ese interés, no pierdas el tiempo porque pues es lo más valioso que tenemos literalmente. Y acuérdate, pues, el dinero va y viene. Amistades también van y vienen. Pero ese tiempo se va y ya no regresa. Entonces trata de aprovecharlo, trata de aprender lo más que puedas. No pasa nada si a ti te cuesta más aprender que a tus compañeros. Yo, por ejemplo, pues era de los primeros en la prepa, tenía muy buen promedio. Yo sabía que no había materias complicadas para mí. Y ahorita llegando a la universidad que veo y llego y me siento y pues siento que soy uno de los pues, más atrasados, de los más pues, lentos en aprender, en comprender los temas. Y a veces sí me pongo a pensar de que pues tal vez la carrera no es para mí. Pero luego también me pongo a pensar y digo, pues no pasa nada de malo con a veces tener como eh, estas diferencias con mis compañeros. O sea, lo importante es dejar de ver lo que otro compañero está haciendo, lo que otro amigo está haciendo. Si él ya entendió, está bien, no pasa nada, no es una competencia. Cada quien va a su propio ritmo y lo importante es pues que yo no me dé por vencido, que uno mismo no se dé por vencido en una materia, en una carrera, en un semestre, en lo que tú quieras. Si tú sabes que puedes seguir adelante, tú sigue adelante. Si no, no pasa nada. Todo va a estar bien. Por ejemplo, ya este semestre, por primera vez en la vida, estuve completamente en riesgo de irme a extra. Y ahí sí fue donde dije, tengo que hacer algo. O sea, no me puedo ir a extra. O sea, por lo que yo sé que no soy un estudiante de extra y entonces voy a hacer todo lo que está en mis manos para pues no irme a extra, o sea, para salvar la materia. Y te soy sincero, no vale la pena ese, ese estrés que uno tiene al final de cada semestre, pues sí, en el último semestre, en el último parcial, de pues que tengo que sacar mínimo tal calificación para no irme a extra. Y pues no, la clave creo que en sí es no darse por vencido en ningún momento en la carrera, o sea, no dar ninguna materia por hecha, porque al final un extra es, ¿cómo se llama? Un extra es pues una falta de, creo que fue una falta de, como compromiso, tal vez, no sé, cada quien tiene sus propias opiniones, cada quien tiene sus propias situaciones, que no todos vivimos igual, pero si te fuiste extra por tirar hueva, creo que ese sí puedes tú todavía corregir si tienes oportunidad, puedes corregir en el último parcial,
porque pues el extra es alargarte el semestre más. Y si eres como yo que ya estabas harto del semestre, creo que todos, pues no hay que tirar ese tiempo que tenemos, por ejemplo, de vacaciones a la basura. Pero pues sí, yo creo que eso fue como en personal, lo personal de mi experiencia en lo que ha sido esto de la universidad. Y sea lo que sea que estés pasando en la escuela, en la universidad, en la prepa, en la primaria, secundaria, no sé, donde sea que estés escuchando, no pasa nada, todo va a estar bien. Tú sigue dando todo lo mejor que tengas, no te desesperes, cada quien tiene su ritmo y yo creo en ti. Ánimo. Este era uno de los episodios que ya hace mucho no hacía, donde pues compartía, bueno, experiencias personales bastante, o que me ponía a hablar, que quería hablar como cara a cara contigo, que me estás escuchando, personas que me estén escuchando. De igual manera, no pasa nada si no entran a la universidad inmediatamente cuando salieron de la prepa, no importa si no entraste a la prepa inmediatamente saliendo de la secundaria. Lo importante es que no desaproveches el tiempo. Si no entraste, aprovecha el tiempo, aprende lo que tenías pendiente de aprender, repasa lo que tenías, ese conocimiento que todavía te cuesta trabajo. Si estás en alguna materia que tienes problemas, repásala, no pasa nada, pide ayuda. No seas que tu ego de que tú puedes con todo no te arruine esa parte de convivir con otras personas, de pedirles ayuda. Y no te cierres, todo va a estar bien al final. Y si no está bien, es porque no es el final. Muchas gracias por quedarse en este episodio. Y muchas gracias. Hasta luego, loqueros. Los quiero. Adiós.